que es la clase, bueno, que ya tuvimos con el grupo 7. Voy aquí a compartir pantalla, un segundito. Antes de comenzar, un par de anuncios. El miércoles discuto lo del cuestionario, en general creo que les fue bien. El miércoles discutimos eso para que sea con los dos grupos. La idea de hoy pues es solamente la parte de cinemática. Sin embargo, si tienen alguna duda del taller, eh, podemos empezar con eso, si tienen alguna duda del taller en particular. También me pueden preguntar el miércoles todavía, creo que había dicho que para el viernes. ¿Qué día dije que era el taller? ¿La fecha límite? 19, ok, sí. ¿Sábado a medianoche? No era viernes. Viernes, sí, viernes. Ok, entonces igual, si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Si no, también el miércoles también podemos dedicar un espacio si tienen alguna duda acerca del taller. Yo hice una pequeña corrección y es que el sábado del cuestionario, sí, no pasa nada. Yo abro un espacio en Moodle para que ustedes lo envíen. En el taller había un pequeñito detalle que el grupo 7 me hizo notar, que es que faltaba la magnitud de un vector, dos vectores, el vector R y el vector θ. Ya les muestro. Permítame un segundo, vista, ordenar por fecha de modificación. Listo. Yo lo corregí en Moodle. Era algo, pues, digamos que se entendía, pero para que estuviera correcto. Permítame. Yo pongo el espacio en Moodle hoy o mañana. Pongo el espacio en Moodle para que lo vayan subiendo. Como les dije, solamente lo tiene que subir una persona por grupo. Solamente una de las personas. Aquí era solamente que corregí esto, que faltaban las dos rayitas de la magnitud, si no, no tenía sentido. ¿Sí? Entonces es demostrar que los dos vectores son perpendiculares, que el producto punto es 0, y demostrar que la magnitud de cada uno es 1 y ya. ¿Sí? Esos vectores los utilizaremos más adelante cuando hagamos movimiento circular. Entonces, ¿alguna? Profe, en el punto 2, cuando dice A y B tiene magnitud 7, ¿es que la suma de los dos es 7 o cada uno es 7? Que cada uno tiene magnitud 7. No, ok. Profe, Sí, profe, buenos días. Disculpe, buenos yo tengo días. una pregunta del punto 4, pero como tal no es la solución del punto, sino en ese punto, para hacer la demostración, nos dicen, bueno, nos dan información de que los vectores son perpendiculares, pero si la pregunta fuera, demuestre que si A menos B igual a A más B, ¿qué podemos deducir acerca del ángulo de los vectores? Y no nos dicen que son perpendiculares. ¿De esa información podemos llegar a esa demostración o Sí, tenemos sí. que saber que son perpendiculares? No. Precisamente a veces la estructura siempre de la demostración es como está diciendo el compañero. Em, Ustedes parten de esto y tienen que llegar a que son perpendiculares, ¿sí? O sea, como dice el compañero, la pregunta podría haber sido, ¿qué relación hay entre los ángulos? Sin decir nada que son perpendiculares. A veces intentan, digamos, demostrar este tipo de cosas. Podría ser que ustedes hacen esto y utilizan que son perpendiculares. No pueden utilizar que son perpendiculares porque es lo que yo quiero demostrar, ¿sí? Entonces yo utilizo solamente que A menos B magnitud es igual a A más B magnitud. Entonces necesariamente los ángulos tienen que ser perpendiculares. Esa es mi conclusión, ¿sí? Entonces tal vez una mejor forma de plantearlo es precisamente como dice el compañero. Si A menos B magnitud es igual a A más B, entonces ¿qué puede decir del ángulo? ¿Sí? Okay. Tienen que hacerlo, supongo que hay varias formas. Una forma es utilizar propiedades del producto punto. O sea, ¿qué es una magnitud por componentes? Esa es una forma de hacerlo. ¿Sí? Sí, profe, pues yo la verdad le eché cabeza y no he podido todavía como llegar a la Bueno, demostración sin eso. les doy una pista. Si tuviera un vector C, la magnitud de C al cuadrado es igual a ¿qué? Yo lo dije por ahí hace algunos días. Otra Al forma, 2, sí, a C por C, a magnitud a por C C. punto C. El producto punto es C punto C. Eso les puede ayudar a solucionarlo. La magnitud de cualquier vector al cuadrado es C punto C.
Vale, profe, voy a usar esa pista a ver Listo. qué. Esa es una pista. Listo. Aquí Andrea me pregunta, ¿puedes hacerlo a mano? No hay ningún problema. La idea es que esté ordenadito y bien presentado. Solamente una persona lo tiene que subir. No tienes que... o lo puedes hacer en computador como tú quieras, pero no pasa nada. Puede ser a mano y le toman fotos y lo convierten en PDF. Eso sí, tiene que ser un archivo PDF. Yo pongo ahí en la plataforma y no les acepta ningún otro tipo de archivo. Si alguien va a subir imágenes o un Word, no les acepta. Tienen que pasar todo a un solo PDF. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, igual el miércoles me pueden preguntar si tienen alguna idea adicional del taller. Entonces, a continuación, ahora sí voy a compartir la presentación. Voy a compartir. Voy acá. Un segundito. Bien. Entonces, sí, por aquí no es más listo. Recapitulando. La clase pasada habíamos visto que definimos la posición. La posición es en la ubicación de una partícula con respecto a un sistema de referencia. En principio es un vector, ¿sí? Cuando estoy en una dimensión puedo hacer diferentes representaciones de movimiento. Puedo haber una representación pictórica. Puedo hacer una representación tabular, donde pongo el tiempo y la posición. Puedo haber una representación gráfica. Pues todas son válidas. Me da más información a veces la gráfica o la tabla que a veces la representación pictórica, pues, pero también depende, ¿sí? El vector posición en 3 dimensiones, pues es la posición en X, la posición en Y y la posición en Z. Recuerden que tengo que fijar mi origen de coordenadas, mi sistema de coordenadas para saber con respecto a qué lo estoy haciendo. Definimos el vector desplazamiento como la resta entre las posiciones finales menos iniciales, ¿sí? Entonces las coordenadas finales menos las coordenadas iniciales. El vector que va desde el inicio hasta el final es igual a la resta de esas dos coordenadas. Por ejemplo, el desplazamiento en X es posición 2 menos posición 1, o sea, posición final menos posición inicial, y así sucesivamente. Ese es el vector desplazamiento. Hablamos de la distancia recorrida, la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento. Para el desplazamiento solamente importa la posición inicial y la posición final. La distancia recorrida, si me tiene en cuenta todo el camino, se define aquí como positiva. ¿Sí? No importa si va a la derecha o hacia la izquierda, es la distancia total recorrida. El desplazamiento es un vector, entonces sí puede ser positivo o negativo. Hablamos de la rapidez promedio, que es la distancia total sobre el intervalo de tiempo. Este promedio es importante porque si no dice promedio, vamos a ver que es diferente. Pero si dice promedio, es distancia total sobre el intervalo de tiempo. Hablamos de velocidad promedio, que es desplazamiento, que es un vector sobre tiempo transcurrido, o sea, posición final menos posición inicial sobre tiempo transcurrido. La velocidad es un vector, es un vector. Entonces, como veremos, iniciamos con un movimiento en una dimensión, pero más adelante veremos que en general tiene más componentes. Bueno, unas medidas de velocidad. La fórmula operativa para sacar la velocidad es delta x sobre delta t. Entonces, como estaba ahí, posición final menos posición inicial sobre eh, tiempo final menos tiempo inicial, que es el intervalo de tiempo. A veces denoto delta t, bueno, ahí es claro que es t2 menos t1. Bien, hicimos, bueno, 2 calculitos ahí. Hicimos un ejercicio para anotar la diferencia entre velocidad media o promedio, que es lo mismo, y rapidez promedio media, que es lo mismo. De natación, eran 3 punticos. Terminamos la clase del miércoles con ese ejercicio de velocidad promedio. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo que es ilustrativo, que es la velocidad promedio de una camioneta destartalada. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿Comentario? yo tengo una pregunta. Nosotros vamos a abarcar la diferencia entre velocidad instantánea y velocidad promedio después, ¿o me lo podrías explicar de una vez? En unos minutos ya voy a abordar ese tema. Listo, gracias. Profe, Listo, bueno. las soluciones del anterior, ¿cuáles eran? Del anterior, ¿de acá? Sí, que No me hemos acuerdo los quedado números, la ahí. verdad. Pero lo terminamos, recuerde que lo No, terminamos. no, ese no, o sea, quedó como la ecuación, pero no se dieron como los resultados. Ah, ok. Si quiere, ahorita, mientras yo los pongo más adelantico a hacer, yo lo hago aquí rápidamente para no gastar tanto tiempo. Pero ya ahorita, si quiere, le pongo las soluciones. ¿Listo? Listo. Listo. Un anuncio. em,
Bueno, ahí alguien está poniendo las soluciones. Bueno, yo ahorita las verifico, y es que el próximo lunes es festivo. El próximo lunes es festivo, que es el lunes 22 de marzo. Entonces, como les había comentado, en esa situación, lo que vamos a hacer es que ustedes tienen clase también el viernes. La clase será grabada, entonces todos los que puedan asistir, pues por favor asistan el viernes de 9 a 11 con el mismo link, etcétera, ¿sí? Y los que no puedan asistir, entonces les recomiendo la grabación de la clase. Pues para no perder la clase, porque con el grupo 7 si la vemos el 19, pero perderíamos con ustedes el 26. Entonces la idea es entonces que todos los que puedan estén el 19. Si no pueden asistir, por favor vean la grabación de la clase. ¿Es claro? Ok, vale, profe, el grupo 7 está como más adelantado, ¿cierto? O sea, es el que va más No, adelante. no, no. ¿O cómo Lo que pasa es? es que tenemos clase el miércoles. El miércoles vamos a la par, ¿sí? Sí. Sí, el viernes pasado tuve esta clase que estoy teniendo hoy con ustedes con el grupo 7. Lo que voy a decir en esta clase ya lo dije con el grupo 7. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Entonces tiene que ser de esa forma. Bien, entonces es para no, pues para ir siempre a la par, etcétera. Bien. Listo, ya ahorita presento los resultados ahí y les confirmo lo que ustedes están escribiendo. Entonces, bueno. Em, Usted conduce una camioneta destartalada por una carretera durante 8.4 kilómetros a 70 kilómetros por hora. Momento en el que la camioneta se queda sin gasolina y se detiene. Entonces se varó. Durante los siguientes 30 minutos camina otros 2 kilómetros más por la carretera hasta una estación de servicio. Y me van a hacer una serie de preguntas acerca del desplazamiento, el intervalo de tiempo y la velocidad promedio. Entonces, fíjense, yo voy manejando, me están dando la distancia total recorrida y el intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, supongamos que yo pongo el origen de coordenadas acá. La camioneta avanzó 8.4 kilómetros. Se supone que es en una sola, bueno, dice una carretera recta, entonces ahí está perfecto. Luego se varó la camioneta, entonces, bueno, iba desde acá, todo el camino hasta acá. Aquí la persona se varó y entonces la persona se baja y avanza 2 kilómetros. 2 kilómetros, ¿sí? Es claro que las velocidades pues son diferentes. Cuando voy en la camioneta voy a una velocidad, a una rapidez, y cuando voy a pie pues voy a otra rapidez, ¿sí? Entonces me preguntan, ¿cuál es el desplazamiento total? Con la información que me dan ahí, yo ya puedo sacar cuál es el desplazamiento total. El desplazamiento es desde mi posición inicial hasta mi posición final. ¿Cuánto sería? 10.4, porque avanzó 8.4 kilómetros y luego avanzó 2 kilómetros. Entonces, pues se supone que sigue en línea recta. Entonces, son la suma de los dos. 10.4 kilómetros. La posición final es 10.4, la posición inicial es 0. La del desplazamiento es 10.4 kilómetros. Bien, ahora me dicen, bueno, no, espere, pero ahora vamos a calcular cuál es el intervalo de tiempo desde el comienzo de su viaje hasta su llegada a la estación. Entonces, va a tener dos intervalos de tiempo. Un intervalo de tiempo que iba en la camioneta y un intervalo de tiempo caminando. Entonces, el intervalo de tiempo caminando es 30 minutos. Ahí me dice que usted durante los siguientes 30 minutos camina. Entonces, 5.5 horas de una vez. ¿Cuánto es el intervalo de tiempo acá? ¿Cuánto tiempo yo estuve en la camioneta? De la información que está ahí lo pueden deducir. No es 30 minutos. 0.12 horas. 0.12 horas, me dicen por ahí. Juan también dice, Miguel dice, Juan, Cristian, Andrés. Efectivamente 0.12 horas. ¿Cómo lo calculé? Pues yo sé cuál es mi rapidez, 70 kilómetros por hora.
y sé cuál es el desplazamiento. Entonces yo sé que rapidez, bueno, que velocidad promedio o rapidez promedio, ¿sí? En este caso coinciden las dos. En este caso, porque voy en la misma dirección, es igual a delta X sobre delta T. ¿Sí? Delta X en este caso es 8.4, que es el desplazamiento o el que realicé a esa velocidad. Entonces puedo despejar que delta T es el delta X, que es 8.4 kilómetros, sobre 70 kilómetros, si lo despejo por ahí. Si hago esa operación, entonces me da 0.12 horas. Quiere decir que el tiempo total, pues es 0.12 horas, que es lo que estuve en la la camioneta esta trasladada, más 0.5 horas, que es el tiempo que estuve caminando, o sea, es decir, un total de 0.62 horas. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, comentario? Ahí está bien, Juan. Sí, Listo, todo claro. listo. Bien. Yo no entendí cómo sacó el tiempo en el carro, en el auto. Ok, fíjese que en el carro avanzó 8.4 kilómetros, ¿cierto? La velocidad del carro es 70 kilómetros por hora, con los ejes que yo puse ahí. Entonces yo sé que velocidad promedio es desplazamiento sobre intervalo de tiempo. La velocidad promedio en ese pedacito es 70. El desplazamiento en ese pedacito es 8.4 kilómetros sobre el intervalo de tiempo. Pasé el tiempo, bueno, a multiplicar y el 70 a dividir. Es utilizando mi definición de velocidad promedio, que es la velocidad que me están dando ahí. O sea, tal vez es constante y siempre es la misma, tal vez es un promedio. Digamos que es constante, que siempre fue a 70 kilómetros por hora. Entonces, pues la velocidad, como es constante, pues es igual a la promedio y es lo que Profe, avancé sobre el intervalo de tiempo. uno no podría hacer una regla de tres, o sea, tipo, recorre 70 kilómetros en una hora, ¿en cuántas También, horas también, recorre? también puede hacerlo. Y va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo, sí. Es que Suponiendo que empecé en cero, suponiendo que empecé en cero. Las reglas de tres, lo menciono, es para funciones que son proporcionales. Es decir, yo tengo una variable que es proporcional a otra, ¿sí? Aquí me va a funcionar. Si yo no empiezo en cero, podría tener que tener cuidado porque si fuera y igual a más k por x, ¿sí? Tengo que tener cuidado. O sea, las reglas de tres es cuando cero es cero, 5 es 10, así sucesivamente. Pero cero es cero. O sea, en 0 segundos avanzo cero. Aquí me funciona y me va a dar lo mismo. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bien. Siempre hay que pensarlos, eso está muy bien, que lo piensen de diferentes formas, ¿sí? Que lo visualicen de diferentes formas. Ok. Ok, y me falta, ok. ¿Cuál es la velocidad promedio desde el comienzo de su recorrido hasta su llegada a la estación? La velocidad promedio desde el comienzo de su recorrido hasta la llegada de su estación. ¿Cuál sería la velocidad promedio? $16.77, entonces efectivamente aquí lo están aproximando, 16.8, aproximadamente, bueno, 17 kilómetros. Pues, ¿qué hago? El desplazamiento total es 10.4, el tiempo total es 0.62 y me queda eso que está ahí. Entonces, esa es mi velocidad promedio. Fíjense que, bueno, ¿cuál sería la velocidad promedio en este trayecto? Pues sería el desplazamiento, que son 2 kilómetros, sobre el intervalo de tiempo, que son 0.5 horas. Eso me da 4 kilómetros por hora. Es decir, durante un trayecto de 30 minutos, estuve a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Por otro lado, durante un trayecto qué pena, qué pena. Aquí creo que lo dije mal. Sí, no, sí, durante un trayecto de media hora iba a 4 kilómetros por hora. Ahora, durante un trayecto de 0.12 horas, iba a 70 kilómetros por hora, ¿sí? La velocidad promedio va a estar entre esas dos, ¿sí? No en la mitad. ¿Por qué no está en la mitad? Porque
yo aquí, esta es la velocidad promedio total, velocidad promedio total. En este me demoré media hora, 4 kilómetros por hora. En cambio, en este me demoré como, bueno, no sé cuántos minutos son. Sería por 6, como 8 minutos más o menos. Bueno, digamos que fueran 8 minutos. Entonces estuve más o menos 8 minutos a 70 kilómetros por hora. La velocidad promedio tiene que estar más o menos en algún lugar en las dos. Como duré más tiempo con 4 kilómetros por hora, pues este número está más cerca de 4 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, parte del trayecto iba a 70, parte iba al 4. En promedio, como me demoré más tiempo caminando, estoy a 17 kilómetros por hora. ¿Sí? Aquí hay otra interpretación de lo mismo, pero gráfica. Les voy a mostrar. La persona arrancó, empezó a conducir, hasta que pasaron 0.12 horas y llegó a 8.4 kilómetros. Llegó a esta posición de 8.4 en un tiempo de esto. Fíjense que la pendiente de esa línea, lo que ustedes usualmente llaman M, es 8.4, o sea, Y2 menos Y1 sobre X2, X1 menos X2, y en la ecuación de la pendiente. Aquí en este caso es 8 kilómetros menos 0 kilómetros sobre 1.2 horas, 0.2 horas, qué pena, 0.12 horas menos 0 horas. Estoy calculando la pendiente de esta línea, ¿sí? Eso es exactamente 70 kilómetros por hora. Es decir, la pendiente de la línea en la gráfica X versus T es la velocidad promedio, ¿sí? La pendiente de esa línea es la velocidad promedio entre esos dos puntos, entre mi punto inicial y mi punto final, ¿sí? Si yo ahora miro otro trayecto, si miro el trayecto caminando, pues partí desde acá, desde 8.4, llegué hasta 10.4, ¿sí? 10.4. Desde 0.12 hasta 0.62. Ahí está. El trayecto verde. La pendiente de esa línea, si yo hago la operación 10.4 menos 8.4 sobre 0.62 dividido 0.2, es lo mismo que, bueno, que es lo que borré hace un rato, me va a dar 4 kilómetros por hora. Nuevamente, la pendiente de la línea, cuando yo estoy caminando, me da la velocidad promedio. ¿Sí? Ahora considero mi punto inicial de todo el movimiento y mi punto final de todo el movimiento. Calculo esto. La pendiente de esa línea, bueno, tengo aquí, la diferencia acá es 10.4. El intervalo de tiempo total es 0.62. La pendiente de esa línea es lo que está ahí, 16. Lo que le dice es 77 kilómetros por hora. La velocidad promedio de todo el trayecto. Es decir, si yo tengo una gráfica ahí, las pendientes es lo que me da la velocidad promedio, las pendientes entre los puntos iniciales y finales. Tengo líneas rectas, ¿eh? Se supone que estoy trazando ahí líneas, pero la pendiente de esas líneas son las velocidades promedios. Además, voy a borrar, qué pena acá, voy a borrar acá, borremos esto. Fíjense, esta es más inclinada que el azul, Y la de caminar también es menos inclinada que el azul. Es claro que yo tengo una más inclinada, una menos inclinada. La que me une esas dos, pues está en medio. Pues no es tan inclinada como esta de manejando, pero es más inclinada que esta que es caminando. ¿Sí? Dependiendo qué tan largas son, pues finalmente me va a dar una línea acá. Entonces la velocidad promedio, ahí gráficamente me doy cuenta que, bueno, no puede ser tan inclinada como conduciendo, pero es más inclinada que caminando. Entonces la velocidad promedio está en un punto en medio de esos dos números. Juan Ángelo, ya voy a llegar a que, bueno, la velocidad es la derivada. Recuerde que la derivada de una línea recta es la pendiente, entonces efectivamente coincide con lo que usted ya conoce.
¿Qué es TVM? No sé qué es. Teorema del valor medio. Ok, ok. Sí, más o menos, sí, más o menos, sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo habilito la revisión del cuestionario. Yo la habilito el miércoles. El miércoles en clase ahí hablamos y la habilito. Bien, ahora sí, velocidad y rapidez instantánea. ¿Sí? Entonces, con frecuencia es necesario conocer de una partícula no solamente la velocidad promedio, sino la velocidad en cada instante de tiempo, ¿sí? La velocidad específica. Es claro que si ustedes están conduciendo un auto, pues no siempre van a 60 kilómetros por hora, ni a 80, ni a 20, dependiendo si hay un semáforo, un carro enfrente, si hay una curva, etcétera, la velocidad está cambiando. Entonces yo quiero una información mucho más precisa de esa velocidad, ¿sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo calculo esa velocidad que voy a llamar instantánea? O sea, en cada instante de tiempo quiero la velocidad, ¿sí? Mi función velocidad, ¿sí? Entonces pensemos en este grafiquito que está acá y yo digo, bueno, supongamos que yo tengo el movimiento de un carrito que está acá, que va desde el punto P1 hasta el punto P2. Entonces, desde aquí, la curva es esa azul que voy a subrayar en el mismo color. Uy, bueno, ahí, esa curva. En esa curva, pues no es una línea recta, la velocidad no es constante, está cambiando. Él al principio como que iba lento y luego como que va más rápido, ¿sí? Entonces la velocidad está cambiando. Yo puedo decir, bueno, puedo calcular la velocidad promedio. ¿Cómo calculo la velocidad promedio? Pues tengo x1 y t1, tengo x2 y t2. Pues la pendiente de esa línea verde sería mi velocidad promedio, ¿sí? Sería el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Entonces, la pendiente de esa línea es por definición mi velocidad promedio entre esos dos puntos. Entonces, si trazo la gráfica, pues uno la línea. Pero pues yo me estoy dando cuenta que, bueno, la línea verde no es la línea azul que estoy viendo ahí, ¿sí? La velocidad en la línea azul del carrito no es constante. Entonces yo quisiera cómo la voy a obtener. Entonces voy a hacer el siguiente truco, que ustedes ya lo conocen. El truco es decir, bueno, yo me puedo ir acercando cada vez más a la velocidad que yo tengo en un instante de tiempo, t sub p, ¿sí? Yo podría empezar a decir, bueno, tomo un intervalo de tiempo y miro dónde estaba. En delta 3 avanzó una distancia delta x3. Ahí calculo una velocidad promedio, llamémosla v3. Luego digo, no, quiero hacerlo un poco más cerca. Entonces, un intervalo de tiempo delta t2 con delta x2, o sea, esta segunda línea. Y calculo una velocidad promedio 2 entre esos dos puntos. Luego digo, no, 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 quiero hacerlo aún más cerca. Entonces, delta t1 y delta x1. Entonces, tengo esta línea verde, tengo una velocidad v1. A medida que yo me acerco y me acerco, es decir, cada vez que el intervalo de tiempo es más pequeño y más pequeño y más pequeño, esa línea, la verde, o sea, fíjense en la línea, voy a trazarlas aquí, la morada, la roja y la verde. ¿Cómo se comparan con esta línea azul? Pues entre más pequeño es el intervalo, más parecidas son. En el límite, cuando delta t tiende a cero, aquí lo hice mal, bueno, en el límite, cuando delta t tiende a cero, yo voy a obtener que las dos líneas coinciden, es decir, la línea tangente a la curva, ¿sí? Es exactamente igual a mi velocidad promedio. O sea, yo no tomo una velocidad promedio entre 1 y 20 segundos, no. La tomo entre 1 y 0.000000001 segundos. Y después, no, más preciso, 1 y 0.0000, etcétera, 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 1 segundos. Entonces, cuando el intervalo de tiempo tiende a ser muy, 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 muy pequeño, infinitesimalmente pequeño, en el límite, la pendiente de esta línea, bueno, ya la tracé en azul, la pendiente de esta línea verde coincide con la pendiente de esta línea. Y esa línea, como ustedes seguramente conocen, es la línea tangente a la curva, la pendiente de la línea tangente a la curva. ¿Cómo se llama la pendiente de la línea tangente a la curva? La recta tangente, sí, y es la derivada.
la derivada, la derivada. Entonces, en el límite, la velocidad promedio, cuando el intervalo es muy pequeñito, voy a tener lo siguiente, borremos aquí. Cuando el intervalo es muy pequeñito, o sea, infinitesimalmente pequeño en el límite, esta que era mi velocidad promedio se me vuelve la derivada. Entonces, la velocidad instantánea, porque ya no estoy entre dos puntos, entre, digamos, t igual a 1 segundo y t igual a 4 segundos. Ya no estoy entre dos puntos muy separados. Estoy entre dos puntos infinitesimalmente cercanos. En ese límite, pues tengo la velocidad instantánea, porque es la velocidad entre él y el puntico de al lado, ¿sí? Esa es mi velocidad instantánea, ¿sí? En el punto infinitesimalmente pegado. Entonces, mi derivada va a coincidir con la, qué pena, mi derivada va a coincidir con la velocidad instantánea. Entonces, la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad instantánea, es la velocidad instantánea. Y por interpretación, pues es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si yo tengo una gráfica y sé cuánto vale la recta tangente, pues sé cuál es la velocidad instantánea, ¿sí? Porque eso es la derivada. ¿Bien hasta ahí? Entonces, la diferencia es que la velocidad promedio es un promedio en un intervalo de tiempo largo. La velocidad instantánea es la velocidad en cada punto, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer aquí, si voy desde aquí hasta aquí, pues yo tengo una velocidad promedio, una y solo una. Digo que esa es mi velocidad promedio y la pendiente es. Pero si yo voy a mirar la instantánea, tengo infinitas. Tengo acá, acá, acá y están cambiando, acá y acá. La morada me dice que en promedio iba a esa velocidad. La azul me da mucho más información. En cada punto me dice exactamente cuál era mi velocidad. ¿Es claro, Valentina? Que creo que me habías preguntado eso. Sí, señor, gracias. Ok. Entonces, ahora hay que tener cuidado con el siguiente término que es usado en la literatura en muchos contextos, bueno, de muchas formas. Y es que si dice rapidez promedio, es lo que teníamos antes. Voy a volverme un segundito. La rapidez promedio es distancia total recorrida sobre intervalo de tiempo. Esa es la rapidez promedio, distancia total recorrida. Promedio. Sin cambio, dice rapidez instantánea o solamente rapidez, ¿sí? Es la magnitud del vector velocidad. Esto es un vector, esta es la componente del vector, ¿sí? Es la magnitud de eso. La rapidez significa rapidez instantánea, ¿sí? Entonces, si dice rapidez instantánea o solamente rapidez, es la magnitud del vector. Si dice promedio es otra cosa, es distancia sobre intervalo de tiempo. Pero si dice rapidez o rapidez instantánea, es la magnitud del vector velocidad, en este caso el valor absoluto de la componente porque estamos en una dimensión. En los libros van a ver que ellos indistintamente utilizan rapidez y velocidad. Cuando me refiero a instantánea, de la misma forma. No, es que la rapidez era tanto, la velocidad era tanto. Un carro iba a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Estrictamente es la magnitud. Entonces, si no digo la dirección, eso es la rapidez. Pero pues por cuestiones de que ya nos acostumbramos a hablar así, los libros y yo mismo a veces abusaré del lenguaje. Entonces a veces puede ser ambiguo, esperemos que no, pero digan, no, se refiere a la rapidez, a la velocidad, a la componente, etcétera. A veces hay que ser un poco más precisos. Entonces puedo decir como en el del carro estartalado, voy a una velocidad de 70 kilómetros por hora en dirección este, en línea recta. Ah, ok, me está dando la dirección y entonces cuando digo 70 está bien dicho, velocidad porque me está dando todo, me está dando todo. Si digo que va a 70 kilómetros por hora, técnicamente es la rapidez porque yo no estoy diciendo hacia dónde, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste con 45 grados. Como yo no lo digo, decir que es la velocidad no es estrictamente correcto, ¿sí? Pero los libros lo harán, entonces pues nada, hay que acostumbrarnos. Sin embargo, insisto, si dice rapidez promedio, promedio es distancia sobre intervalo de tiempo. Si solamente dice rapidez, pues es la magnitud del vector. En este caso, en una dimensión, pues es la magnitud de la componente. Y Profe, ya. pero distancia sobre tiempo no era velocidad en sí. Desplazamiento sobre tiempo es velocidad. Voy Ah, ok. acá. ¿Se acuerda? Distancia sobre total sobre intervalo es rapidez promedio. Desplazamiento es tiempo transcurrido. Y aquí estaba aquí, antes. El desplazamiento es solamente me importa los 40 metros, si voy desde acá hasta acá. Y la distancia es toda, cuando voy y me devuelvo. ¿Sí?
Listo. Profe, Entonces, entonces velocidad es igual a velocidad promedio. mm, velocidad, muchas veces cuando digo velocidad me refiero a la velocidad instantánea. A veces también abuso del lenguaje, ¿sí? Pero entonces, tengo una velocidad promedio, que es solamente esto. Si tomo el límite, es mi velocidad o velocidad instantánea. ¿Es clara esa diferencia? El promedio es un promedio sobre un intervalo. La instantánea es en cada punto. Podría ser constante, pero podría cambiar. Ok. Profe, perdón, aún no me queda claro porque la rapidez puede ser la magnitud, pero de una componente. Ah, ok, bueno. Bien. Porque supongamos que tenemos un vector velocidad en dos componentes, ¿sí? La magnitud de ese vector, pues es raíz de bx al cuadrado más by al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Si estoy en una dimensión, pues solamente by es igual a cero. Si estoy en el eje X, en una dimensión en el eje X. Entonces me queda que la magnitud en una dimensión es la raíz de raíz de bx al cuadrado. Eso es el valor absoluto. Es solamente si estoy en una dimensión, que es lo que estamos viendo ahorita. Cuando pasemos a dos dimensiones, eso ya no va a valer. Tiene que ser el vector completo, o sea, la raíz de las componentes al cuadrado. Y en tres dimensiones lo mismo. Listo, gracias. Ok, bien. Una pregunta. ¿Sí? Yo no quedé muy claro sobre los procedimientos que tenemos que hacer acá. Si me dicen rapidez promedio, comprendo que sí, es hacer un promedio entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo, ¿cierto? Si le dicen rapidez promedio, es distancia sobre intervalo de tiempo. Distancia, qué pena. Ahora, si me piden rapidez solamente, que es como rapidez instantánea, saco la derivada para ver en toda la gráfica en cada punto qué velocidad tengo. Sí, Ok, y ya, le eso es saco todo. el valor absoluto. El valor. O sea, le saco el valor absoluto a la ecuación que El- me dé, porque si saco una derivada me da otra ecuación. sí, y le saca, Entonces, en este caso, como estoy en una dimensión, le tomo el valor absoluto. Si estuviera en más dimensiones, tomo la magnitud del vector. ok, gracias. Ok, bueno. Bien. Un ejemplo aquí del guepardo, quiero que lo trabajen un momentico mientras yo le doy los datos al compañero que me ha pedido hace un rato. Entonces, un guepardo acecha a 20 metros al este de un observador. Entonces, aquí está el observador, ustedes están, intentan no meterse en la vida salvaje. El guepardo en t igual a 0 está a 20 metros. En ese mismo instante, un antílope está a 50 metros del observador. ¿Sí? Durante los primeros 2 segundos del ataque, el guepardo va a perseguir el antílope. Fíjense que la diferencia entre los dos es de 30 metros. 30 metros. ¿Sí? En t igual a 0, en t igual a 0. ¿Sí? Entonces, durante los primeros 2 segundos del ataque, las coordenadas x del guepardo varían con la siguiente ecuación. Entonces, tengo esta ecuación para las coordenadas x. ¿Sí? Y me preguntan una serie de cosas. Obtenga el desplazamiento, calcule la velocidad media, deduzca una expresión para la velocidad instantánea, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Mírenlo, trabajenlo unos minuticos y ya lo revisamos.
Ok. Permítame un segundito y yo le comento aquí los datos al compañero que me ha pedido. Entonces, en este ejercicio que era el de la clase pasada, estas son las respuestas. La distancia total recorrida les debería dar, aquí tachen este, 2.18.2 kilómetros. El tiempo total que me demoré es de 2.8 horas en el viaje, pero el tiempo en que me demoré conduciendo, que recuerden que este era conducía un pedazo y luego paraba, es pues 2.43 horas. Alguien por ahí en el chat debe haber visto que han puesto esta respuesta y esta respuesta. Seguramente esta es el tiempo que condució el carro y esta es el tiempo total, el tiempo total. Quito aquí esto. Para que, bueno, lo revisen y verifiquen que efectivamente les da eso. ¿Quién me había preguntado? ¿Era Cristian o no me acuerdo? Sí, profe, yo. Me faltó el último, el de 2.43. Sí, bueno, no, pero creo que preguntaban ahí. Ese no lo preguntaban. El que preguntaban era el de 2.8, porque decía, ¿cuánto tiempo interviene la persona en el viaje? 2.8, ¿sí? Sí, Ese no, era el sí, que preguntaban. Entonces, el último no lo preguntaban. Listo. Listo. Bueno, ok. Profe, pero lo vamos a solucionar Lo juntos. solucionamos la vez pasada, solamente que no resolví las ecuaciones. Sí. Ah, Bueno, revíselo y si no lea, me dice el miércoles, ¿sí? Revíselo y si no lea, me dice el miércoles. Si pues tiene alguna duda. Si ya finalmente, bueno, le dan esas respuestas, pues listo. Bien, entonces, tengo el guepardo que es... Espérame un segundo. Sí. ¿Me están escuchando, cierto? Sí.
Sí, señor. Ok. Tengo el guepardo que está ahí a 20 metros del observador, el antílope está a 50 metros del observador, en t igual a 0 pues los separo a una distancia de 30 metros. Entonces yo quiero obtener el desplazamiento del guepardo entre t igual a 1 y t igual a 2. ¿Sí? Entonces, pero me dan pues mi fórmula de la posición con respecto al tiempo. Si se fijan, en t igual a 0, si yo reemplazo ahí me da 20 más 5 por 0, que me da 20. Entonces x es igual a 20. Exactamente como debe ser. ¿Cuánto sería en x igual a en un segundo? 25. 25, efectivamente. Entonces solamente reemplazar. Entonces me da 25 metros y reemplazo aquí el tiempo. En 2 segundos, pues me da 2 por 2, 4, por 5, 20, por más 20, 40. Entonces 40 metros. Entonces, a los 2 segundos todavía no alcanzaba el antílope. ¿Sí? En el primer segundo recorrió 5 metros, en el segundo recorrió, del primero al segundo recorrió 15 metros extras, todavía le faltan 10 metros para alcanzar el antílope. El desplazamiento entre esos dos, pues es la diferencia, x2 menos x1, y eso es igual a 40 menos 25, y eso me da 15 metros. 15 metros. Entonces, entre el primero y el segundo, recorrió 15 metros. ¿Cuál es la velocidad promedio en dicho intervalo? $15 metros sobre segundo. Muy bien. Pues es solamente decir, bueno, mi velocidad promedio es solamente un promedio. Entonces recorrió el desplazamiento, un desplazamiento de 15 metros. El tiempo entre estos dos, pues es un segundo. Pues de 1 a 2 hay un segundo. Entonces, pues son 15 metros sobre segundo. Ahí tienen las unidades de velocidad. Listo. Ahora, ¿cuál sería una ecuación general para mi velocidad instantánea? Pues lo que tendría que hacer es derivar, efectivamente. Tengo que derivar. La derivada de 20 es 0, porque es una constante. La derivada de 5t cuadrado es 10t cuadrado. El 2 baja, multiplica el 5, me queda 10. Entonces, lo tengo acá. Están las mismas cuentas, 15 metros, Entonces, la derivada es esa que está ahí. Me da 10 metros sobre segundo cuadrado por t. Fíjense en las unidades, fíjense en las unidades. Las unidades del 5 eran metros sobre segundo cuadrado. Y estaba multiplicado por un tiempo al cuadrado. Entonces serían, por ejemplo, en el primer caso, segundos y me queda un cuadrado. Segundos cuadrados mata segundos cuadrados, por eso me quedaron en metros, como debe ser. Ahora, cuando yo lo derivo, este me queda igual, el 2 no tiene unidades y me queda el tiempo, entonces me queda esta expresión. Supongamos que yo reemplazo en t igual a 1 y quiero saber cuál es la velocidad. Pues es 10 metros sobre segundo cuadrado por un segundo. Este segundo mata a este 2, entonces me queda 10 metros sobre segundo. Lo que quiere decir que las unidades son apropiadas. Cuando una cantidad es dimensionalmente correcta desde el inicio, yo la puedo derivar infinitas veces y ella va a ser dimensionalmente correcta. La puedo integrar infinitas veces y ella es dimensionalmente correcta. Entonces, si la primera está bien escrita y yo derivo bien, eso va a estar bien de ahí en adelante. Ahora, en t igual a 2, la velocidad es 10 metros sobre segundo cuadrado por 2 segundos. Esto es, otra vez mata este 2, 20 metros sobre segundo. Entonces, curiosamente, la velocidad en un segundo, aquí me faltaron las unidades, un segundo, son 10 metros sobre segundo. En 2 segundos es 20 metros sobre segundo. Y mi promedio me dio 15. Eso fue así justamente porque si yo grafico tiempo versus velocidad, me doy cuenta de que esto es una línea recta con pendiente 10. Entonces, en un segundo estoy en 10, en 2 segundos, esto está en segundos, esto es para que se acostumbren a ponerle como debe ser. Esto me da aquí 20, ¿sí? En 2 segundos. Entonces, fíjense, voy de aquí hasta aquí, es una línea recta. Esta ecuación es la ecuación de una línea recta,
Si la grafican, es una línea recta. Entonces, tengo una velocidad en 1 segundo de 10, en 2 segundos de 20. Mi velocidad promedio, pues va por la mitad exactamente, que sería 15, que es justo, no, acá, sorry. Ahí, 15, justamente 15. Voy a borrar aquí un poquito para que no se vea tan feo. Listo. Entonces, en este caso, porque la función era una línea recta, la velocidad promedio justamente está en la mitad. Es una función lineal que aumenta, entonces en promedio, pues yo iba a esa velocidad, ¿sí? Justamente ahí. Si esto no fuera una línea recta, eso no va a ser cierto. Pero como es una línea recta, efectivamente, es el caso particular en el que sí es cierto. Aquí, bueno, varios me están escribiendo. La única, Juan Ángelo, la única variable era t, ¿sí? Era t. La única variable era t, entonces yo la derivé. La derivada de una constante 0. Derivo con respecto al tiempo, es la derivada con respecto al tiempo. Entonces, un segundito, algo pasó. Ya. Me baja el 2 y me queda 10t. El 2 que está en el exponente, entonces baja. La única variable es el tiempo. Si volvemos a derivar, ya se están adelantando, pero sí, si volvemos a derivar me queda la aceleración. Quiere decir que la aceleración de ese movimiento es 10 metros por segundo cuadrado. Pero aún no hemos visto eso, pero sí. La del 20 es una constante, sí. Sí, es importante que mantengan las unidades, pero recuerden, eso metros sobre segundo no es nada, o sea, solamente lo copian al lado si el número sobrevive. Si no sobrevive, no lo copian y ya. Es como si fueran constantes, todo eso sí como si fueran constantes, María Paula. Profe, y para aclarar lo de rapidez instantánea, entonces solamente tendríamos que sacarle la magnitud a la velocidad promedio que hayamos. A la velocidad instantánea que hayamos. La magnitud, entonces la rapidez instantánea sería la magnitud de esto, que sería la magnitud de 10t, ¿sí? Que me da positiva si t es positivo, si t fuera negativo, que puede pasar, pues le tengo que sacar el valor absoluto a la velocidad instantánea. La rapidez instantánea o rapidez solamente es la magnitud de la velocidad instantánea. La rapidez promedio sería la distancia total recorrida, ¿sí? Que en este ejercicio coincide con mi velocidad promedio. Rapidez promedio en ese intervalo coincidiría con mi velocidad promedio porque iba en la dirección positiva de las X, la distancia recorrida fue el mismo desplazamiento, etcétera. Pero si quiero sacar la rapidez o rapidez instantánea es el valor absoluto de esto, del 10t. Listo, gracias. Bueno, ok, claro para todos. ¿Alguna pregunta adicional? No, bueno, entonces, durante el intervalo de tiempo de 0 a 10, el vector posición de un automóvil en la carretera está dado por esa expresión. Es A más BT más CT cuadrado con A igual a 17.2, B igual a menos 10.1 y C igual a 1.10. Estos tienen las unidades apropiadas para que la expresión sea dimensionalmente correcta. ¿Cuál es la velocidad del automóvil como función del tiempo? Pues lo único que tengo que hacer es derivar y reemplazar los numeritos. La derivada de A, como decía aquí, bueno, aquí ponen A, B y C en vez de poner todo esto. También se ahorran ahí escribir las unidades, etcétera. Yo reemplazo al final las constantes. Entonces, la derivada de esa expresión, pues la derivada de A es 0, es una constante. La derivada de BT es B y la derivada de CT cuadrado es 2CT. Si reemplazo el B y reemplazo el C, me da esa expresión que está ahí. Entonces, fíjense bien ahí en la expresión. Yo solamente la derivé. La derivada A es que es una constante 0, de BT es B y de CT cuadrado es 2CT. Aquí, pues, bueno, puedo hacer la multiplicación y me da 2.2. Entonces, tengo una expresión para la velocidad en función del tiempo. En cada instante de tiempo, esa es mi velocidad. Ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, así intuitivamente, ¿cómo sería esa gráfica de esta función? Fíjense en estos números, pero no en el valor, sino más que todo en el signo. En la forma de esa expresión de X, de T, ¿cómo sería la gráfica más o menos?
Charladito, ¿cómo sería? Juan Ángelo dice que es una recta. Yo estoy hablando de la posición, no velocidad, sino posición. Tal vez no. Tal vez Juan Ángelo está hablando de la velocidad. La posición que es X es una parábola porque tiene un t cuadrado. Como tiene un t cuadrado, entonces es una parábola. ¿Sí? ¿Se abre hacia arriba o se abre hacia abajo? Se abre hacia arriba porque el c es positivo. Como el c es positivo, que es el que acompaña al t cuadrado, se abre hacia arriba. Entonces, bueno, aquí esquemáticamente va a decir que es así, una cosa así. Bueno, ¿listo? Bien. Ahora, de ese dibujo así, no es este el dibujo exactamente, ahorita ahí lo tengo en las diapositivas bien pintadito. Yo digo, bueno, la velocidad es la pendiente, ya tengo la expresión acá. Me preguntan, ¿en qué instante la velocidad es cero? Pues la velocidad es la pendiente, la pendiente, la pendiente, la pendiente, la pendiente. ¿En dónde la pendiente es cero? En el vértice. Yo nunca me aprendí los nombres, ustedes sí. En el fondo, en el mínimo. Los físicos le decimos en el mínimo, sí, en el mínimo. En el mínimo de la parábola. Listo, entonces. Claro, yo quiero saber dónde está el mínimo. ¿Cómo sé a dónde está el mínimo? Voy a ahorrar aquí, qué pena. ¿Cómo sé a dónde está el mínimo? Tengo una expresión de b. ¿Cómo sé a dónde está el mínimo? Igualando a cero. Igualando al cero. De ahí me dicen, del cálculo diferencial diría que cojo la derivada y la igualo a cero. De la física diría en qué instante del tiempo la velocidad es cero, pues la derivada de la velocidad, pues igualo esto a cero y despejo. Si yo despejo esta ecuación, ¿sí? Me queda que igualando a cero y despejando, el tiempo es pasando ahí, este pasa, bueno, ahí hicieron el despeje, menos por menos da más, dividido por 2.2, que es esto, etcétera, me da que el mínimo está en 4.59 segundos. Finalmente me preguntan, ¿cuál es la velocidad media del automóvil durante el intervalo? Pues la velocidad media, el intervalo, qué pena, aquí está, es 0,10, 0,10. La velocidad media sería tomar la velocidad en cero, o sea, en t, sorry. En t igual a cero, mi velocidad es, reemplazando aquí, es menos 10.1 metros sobre... No, sorry. Olviden lo que acabo de decir. Ahora sí. La posición en t igual a cero, o sea, en x en cero, es justamente a, que es 17.2 metros. La posición en 10 es... ¿alguien me ayuda? ¿Cuánto es la posición en 10 con estos valores? Yo no sé si la tengo acá, creo que sí. 26.2 me da a mí. 26.2. 26.2 metros. ¿Sí? Entonces, la velocidad promedio, sacada así, va a ser 26.2 metros menos 17.2 metros sobre el intervalo de tiempo que es 10 segundos. Eso da 0.9. 0.9 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad promedio va a ser 0.9 metros sobre segundo. ¿Sí les dio 26 o no? La posición, sí, la posición, era la posición, ok. Era la posición. Voy a borrar aquí, aquí está. Entonces,
La posición en 10, 26.2, la posición en 0, 17.2, la diferencia 9 metros, la velocidad promedio, entonces 0.9 metros sobre segundo. Aquí tengo la gráfica. Tengan cuidado con la siguiente gráfica. Esta siguiente gráfica es algo que a veces hacen los libros, los artículos científicos, que hay que tener cuidado de qué es lo que están diciendo. La gráfica de la posición es la línea azul. No piensen más, sino solamente en la línea azul. La línea azul es mi posición con respecto al tiempo. Es la gráfica de eso que está ahí. Tiene un mínimo exactamente en 4.59 segundos. La gráfica del roja es mi velocidad. Mi velocidad. Esa roja es mi velocidad. Justamente en ese tiempo tengo esa velocidad, pero hay que tener cuidado. Fíjense que aquí está el tiempo y aquí está posición, pero la roja no puede tener el eje Y en posición. Yo tendría que, a veces lo que hacen los artículos científicos es pintar dos ejes. Para la línea azul es este eje azul y para la línea roja pinto otro eje acá. ¿Sí? Pero entonces digo que esto es velocidad. ¿Sí? Esta es la, ahí están abusando, pero bueno, en la misma gráfica me doy cuenta que la velocidad es una línea recta con pendiente positiva, punto de corte acá, ¿sí? Y que pasa justo por cero en este tiempo, en el mínimo de la parábola. Esa es la línea roja, ¿sí? La línea verde, es decir, bueno, me considero en la posición inicial, la posición final, le pongamos X, esta pendiente, ¿a qué hace referencia? La pendiente de esa línea verde. ¿A la velocidad promedio? A la velocidad promedio. Entonces, si yo trazo esa línea, la pendiente es justamente la velocidad promedio. La velocidad promedio. Entonces, bueno, ahí está graficado, etcétera. Entonces, ya saben, podrían tener una función, derivarla. Nosotros nos vamos a concentrar mucho en movimientos a velocidad y aceleración constante, ¿sí? Son varios movimientos se pueden considerar así, pero también va a haber algunos en los que necesito, pues, derivar. Bien, ¿preguntas? La roja es la instantánea, sí, la roja es la instantánea. Intenté conservar la convención de colores. Listo. Bien. Movimiento a velocidad constante. Hay una serie de fotografías de un auto que se está moviendo a velocidad constante. Las fotografías fueron tomadas cada un tercio de segundo. Llegó bueno. Entonces el tiempo va hacia acá. Sí. No, no, no. Qué pena. La posición va hacia acá y el tiempo va hacia acá. Listo. Yo voy a pintar esos dos ejes aquí en una gráfica un poco más bonita. Entonces, si yo grafico posición hacia acá, pues veo que el carro está avanzando hacia la derecha. Digamos que tomo el centro del carro y va avanzando a medida que avanza el tiempo. Entonces aquí tengo 0.33, 0.67, 1, porque es cada un tercio de segundo. Voy avanzando de un tercio de segundo, un tercio de segundo, un tercio de segundo, cada vez que tomé una fotografía. ¿Sí? Entonces yo veo que en una gráfica de posición versus tiempo, a velocidad constante es una línea recta. ¿Sí? Si yo invierto los ejes, los giro, me doy cuenta de que, bueno, que lo hago de la forma usual, eje aquí X, el tiempo, ¿sí? Posición en el eje vertical, tiempo en el eje horizontal, veo una línea recta. Es la misma gráfica, solamente que cambié los ejes para tenerlos como usualmente los represento. Esta gráfica es X versus T, así aparece, ¿sí? Yo a veces me equivoco en los laboratorios y pongo T versus X y está mal, es que yo tengo problemas. Invierto las cosas. Tengo dislexia, entonces a veces invierto las cosas, pero es T versus X, X versus T, X versus T es el nombre de esta gráfica, X versus T. Entonces yo veo que es una línea recta. La pendiente me va a dar mi velocidad promedio, pero también me da mi velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque como es una línea recta, la pendiente es constante. Y si es constante, pues si yo saco un promedio siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, aquí para un movimiento a velocidad constante, la velocidad promedio y la velocidad instantánea son iguales, porque la pendiente es constante, la velocidad instantánea es constante y por lo tanto es igual a su velocidad promedio. ¿Bien?
¿Quería que me devolviera, Valentina? ¿Querías que me devolviera la anterior? No, señor, gracias. Ok, listo. Bien. Listo. Entonces voy a pasarla acá. Yo igual, como siempre saben, yo subo las diapositivas, les voy actualizando las diapositivas ahí en el Moodle. Si se fijan, siempre ahí están actualizándose. Ahí creo que están hasta la clase del miércoles. Yo ahora subo la desde esta clase y así sucesivamente, ¿sí? También igual si me dicen, pues yo paro. Igual una forma rápida de tomar apuntes es pantallazos, ¿sí? No sé si les gusta, pero puede ser también una forma rápida. Bien. Pongamos en este ejemplito bien pequeño. Un carro avanza 50 kilómetros por hora en la primera hora, avanza 50 kilómetros en la primera hora, 100 kilómetros en la segunda hora y 150 kilómetros avanzó en la tercera hora. Entonces, o sea, total, llegó acá, acá, acá. ¿Sí? El desplazamiento aquí es 50 en la primera hora. En la segunda hora, en las 2 horas, o sea, si voy desde 0 hasta 2, avanzó 100 kilómetros. Si voy desde 0 hasta 3, avanzó 150 kilómetros. Yo puedo calcular mis velocidades promedios, pues es desplazamiento sobre intervalo de tiempo, 50 kilómetros por hora, 100 sobre 2, 50, 150 sobre 3, 50. Pues el carro va a velocidad constante, entonces la velocidad promedio siempre es la misma y es exactamente igual a la instantánea. Yo lo grafico. Digo, bueno, en 0 estaba en 0, el carro estaba acá. Cuando pasó 1 hora estaba en 50 kilómetros, el carro estaba acá. Cuando pasaron 2 horas estaba en 100, el carro estaba acá. Cuando iban 3 estaba en 150, el carro estaba acá. Uno los puntos y tengo pues mi línea recta ahí de los datos. Yo puedo coger cualquier 2 puntos, cualesquier 2 puntos y encontrar la velocidad, la pendiente y por lo tanto la velocidad promedio que va a coincidir con la velocidad instantánea, porque es la pendiente de una línea, siempre es la misma. Entonces, aquí puedo tomar este y este punto. El delta t es 1 hora, el delta x es 50 y la pendiente pues es 50 kilómetros por hora. Quiere decir que mi velocidad promedio, que es igual a mi instantánea, es 50 kilómetros por hora. Entonces, así yo podría hacer una gráfica en el laboratorio. Pregunta, ¿en qué van en el laboratorio? La última clase vimos cifras significativas. ¿Han tenido todas las clases hasta el momento? Sí. Sí, ok, bueno, listo. Entonces, en el primer laboratorio probablemente les pondrá algo de velocidad constante. Entonces, pues tendrán que hacer una gráfica de posición versus tiempo, ¿sí? Probablemente en Tracker. y, y pues si les da una línea, pues es que está a velocidad constante, ¿sí? Y la pendiente, pues es la velocidad. Listo. Yo quisiera una ecuación para esa velocidad. Entonces, permítame un minutico. Ok, voy a cambiarme aquí de pantalla, que es que prefiero rayar acá. Denme un segundo, mientras hago los cambios. Listo. Bien. Entonces, sí, Valentina, exactamente eso, exactamente eso. Están viendo la cuadrícula, ¿cierto? Sí, señor. Supongamos que mi velocidad es constante. Si mi velocidad es constante, la velocidad instantánea es igual a la velocidad promedio. Entonces tengo que la velocidad instantánea o promedio, que es igual, es delta x sobre delta t. Pero delta x es x final menos x inicial. Y delta t es t final menos t inicial. Entonces, yo aquí le voy a poner un subíndice x para enfatizar que estoy en la componente x. Este de aquí que pongo en naranja lo paso a multiplicar. Entonces me queda que tf menos ti por b sub x es igual a xf menos xy. ¿Sí? Y paso este que está restando a sumar. Entonces me queda que xy más bx que multiplica a tf menos ti es igual a xf.
¿Qué me está diciendo esta ecuación? Esta ecuación me dice, mire, su posición final es su posición inicial más la velocidad, que es la instantánea, la promedio, voy a velocidad constante, por la diferencia de t final menos t inicial. Eso es mi ecuación genérica para movimiento a velocidad constante, ¿sí? Sin embargo, por convención uno dice, bueno, supongamos que el movimiento empezó en 0. Es una costumbre, que en t igual a 0 es donde empezó mi movimiento. Entonces, t inicial es 0. Si yo hago eso ahí, me queda que x inicial es más bx por el tiempo final es igual a posición final. Si mi tiempo inicial, yo a veces lo puedo mover como quiera. Yo digo, no, empiezo a contar desde ya. No, empiezo a contar desde que empiece el movimiento. Entonces yo puedo poner el tiempo donde quiera, donde empiezo a contar. Entonces mi posición final es mi posición inicial más mi velocidad por mi tiempo. A veces en los libros no está así, en el Serway está así, en el Sears prefieren decir, bueno, como mi posición final es cualquiera, pongo X, mi posición inicial es mi posición inicial, más mi velocidad, y mi tiempo final es cualquiera, entonces pongo T. Estas dos son equivalentes, solamente que es que hago referencia a que posición final podría ser cualquiera, entonces digo que es X, y mi tiempo final pues es el que corresponde a la posición final, entonces lo llamo también que puede ser cualquiera, puede ser T, ¿sí? O sea que es una ecuación genérica. Lo que me está diciendo es que X en función del tiempo es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Entonces esa es mi posición. Posición es posición inicial más velocidad por tiempo para un movimiento a velocidad constante. Para un movimiento a velocidad constante. Voy a derivar esa ecuación. Bueno, aquí lo escribí primero ustedes seguramente lo encuentran como que es exactamente lo mismo. Listo. Ahora voy a derivarlo. ¿Cuál es la derivada de la posición con respecto al tiempo? ¿La velocidad? La velocidad, porque la derivada de la posición inicial es 0. Mi posición inicial es constante. Bx por t, pues es bx. ¿Qué es lo que me debería dar? Sí, pues la derivada me debería dar la velocidad y me debería decir que es constante. Entonces, pues es esto, que es constante. Entonces, pues eso bien. Adelantándonos, bueno, ya aquí el compañero lo había mencionado ahí. Si yo derivo la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿cuánto me da? 0, porque el bx es constante. Más adelante veremos que esto es la aceleración. Quiere decir que pues, si estoy a velocidad constante, la velocidad no cambia y yo diré que si no cambio, pues es la aceleración. Pero eso es adelantándonos. Listo. Entonces, bueno, tenemos esa ecuación que está ahí, que es bastante útil. Y la vamos a aplicar en una serie de problemas aquí que tengo. Creo que voy bien de tiempo. Es la ecuación de posición en función del tiempo para velocidad constante. Posición en función del tiempo para velocidad constante. Profe, perdón, llegamos a la conclusión de que la derivada era 0. La segunda derivada era 0. ¿Y la primera? La velocidad. Como esta es constante, fíjate que este es un número constante, ¿sí? Estoy suponiendo en todo que esto es constante. 10 metros por segundo, 50 kilómetros por hora. Si yo lo derivo otra vez, ahí sí me da 0. Pero en la primera derivada, que es lo que me interesa ahorita, es la velocidad. Ah, listo, ya vi. Listo. Bien. Aquí tengo 2 puntos. Quiero que miren. Hay varias formas de solucionarlos. Entonces, sí, bueno, listo. Revísenlos ahí, les doy unos minuticos y ya los miramos. Entonces revisen esos 2 puntos. Copio aquí la ecuación. Estos 2 puntos se pueden hacer de varias formas. Pongo aquí la ecuación igual, que podría ser útil. Listo. Ese X ahí es para enfatizar que estoy en un movimiento, la componente. Entonces, bueno. Trábajenlo ahí, ya lo miramos. Profe, ¿Sí?
Disculpe que no le pregunté en el momento, es que me distraje, pero ¿cómo fue que derivó esta ecuación que puse ahí en pantalla ahorita? O sea, Ok, si esa x igual entonces a... derivo el lado izquierdo, ¿sí? La derivada de x sí es mi posición inicial, es constante, no depende del tiempo, ¿sí? Yo estoy en una posición en t igual a 0, entonces esto es 0. Bx es constante, pero estoy derivando con respecto al tiempo, entonces me da bx, y eso es bx. Profe, disculpe, ¿cómo fue? Es que se me cortó ahí en ese Ok, segundo. ok, B ok. constante, D es... ¿Cómo? La derivada de la posición es b, la derivada y, ¿sí? La derivada de x y es 0, porque x y es una constante. Lo único que depende del tiempo es esto. Entonces, este es 0, y la derivada de esta multiplicación de estos dos términos, pues es solamente bx. Es un número por t. Entonces es el número, que es bx. Ah, ok, profe, gracias, gracias. Listo, listo, no pasa nada. Siempre no se queden con la duda, pregunten, yo no tengo ningún problema. Como se han dado cuenta, yo explico todas las veces que sea necesario, no hay ningún problema. Listo, entonces, por favor, trabajen en eso, son unos minuticos y ya lo revisamos. Una pregunta técnica. ¿Cuántas personas hay del grupo 7 en este momento? ¿Alguien? ¿Hay alguien del grupo 7? ¿Todos son del grupo 6? Es que hay bastantes personas. Creo que el grupo 6 no tiene tantas personas. O se paró en este momento de la persona del grupo 7. Yo, profe, yo soy de grupo 7. Ah, ok, ok.
Como les dije, no hay problema en que asistan de una clase a otra. Y les recuerdo, esta semana son 3 clases para ustedes, porque es la clase de hoy, la clase del miércoles, y el viernes también necesitan asistir, viernes 19 de marzo, porque el 22 es festivo. Entonces, para la clase de reposición es este viernes a las 9 con el grupo 7, ¿sí? Si no pueden asistir, pues todavía está la grabación de la clase, ¿sí? En la medida de lo posible, pues les recomiendo que por favor asistan, ¿sí? Si tienen clase o bueno, trabajan, etcétera, y tienen horarios, pues entonces sería solamente la grabación de la clase. Listo, bueno. Entonces, el primero. Me dice, 2 locomotoras se acercan entre sí sobre vías paralelas. Cada una tiene una rapidez de 95 kilómetros por hora con respecto al suelo. Si inicialmente están separadas entre sí 8.5 kilómetros, ¿cuánto tiempo pasa antes de que se encuentren? Hay una respuesta preliminar ahí. Entonces, efectivamente, esa es la respuesta correcta. Se puede hacer de varias formas. Lo voy a hacer de 2 formas. De 2 formas. Una forma es decir, bueno, las dos se mueven a velocidades iguales, entonces claramente se van a encontrar en la mitad, ¿sí? Pues se están moviendo a la misma velocidad, entonces por simetría se tienen que encontrar en la mitad, ¿sí? La mitad de 8.5 es 4.25 kilómetros. Entonces, si cojo la distancia eh, que hay desde una locomotora hasta la mitad y la divido por la velocidad, me da 0.44 horas. ¿Sí? Creo que 0.4, 447, entonces 4.5. De hecho, así, 4.5, ahí está bien, en cifras significativas. 0.45 horas es el tiempo en el que se van a encontrar. ¿Sí? La otra fórmula, la otra forma de hacerlo es decir, bueno, no, vamos a utilizar nuestras formulitas, ¿sí? Porque puede que este no fuera 95, que yo pusiera un punto en el que fuera 20, ¿sí? Entonces, pues ya no sirve ese argumento de simetría. Entonces yo digo, bueno, vamos a pararnos aquí, pongo mi eje de coordenadas en x igual a 0. Esta locomotora está en, bueno, 8.5, pongámoslo ahí, 8.5 kilómetros. Y este es mi eje X, listo. Entonces digo, vamos a llamar la locomotora 1 y la locomotora 2. La locomotora 1 tiene la siguiente ecuación. Posición de la locomotora 1 es igual a posición inicial, que es 0, más velocidad, que es 95 kilómetros por hora, ¿sí? Por el tiempo. Esa es mi ecuación de acá, para la locomotora 1. Para la locomotora 2, tengo posición inicial, que es 8.5 kilómetros. Velocidad, como va hacia la izquierda, y yo puse el eje X hacia la derecha, menos 95. Permítanme aquí un segundito. Hago esto hacia acá, listo. Menos 95 kilómetros por hora por el tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense, yo planteé una ecuación para la locomotora 1 y una ecuación para la locomotora 2, ¿sí? Si yo quiero saber dónde se encuentran, pues es cuando están en el mismo lugar, es decir, cuando x de locomotora 1 es igual al x de la locomotora 2, cuando los dos son iguales. Déjenme borrar aquí para tener espacio. Entonces es cuando 95 kilómetros por hora por el tiempo es igual a 8.5 kilómetros menos 95 kilómetros por hora por el tiempo. Igualando esas dos ecuaciones y despejando el tiempo, paso a sumar, luego paso a dividir, me queda que el tiempo es dividido 8.5 kilómetros sobre 2 por 95 kilómetros por hora, si yo lo despejo, y eso me da 0.45 horas. Veámoslo un poquito mejor.
0.45 horas. Esta es la otra forma de deducirlo. Fíjense que, bueno, fue mucho más larga, pero esta me sirve si esta locomotora fuera una distancia, fuera una velocidad diferente, ¿sí? Si inclusive no fuera velocidad constante, este enfoque me sirve, porque yo tengo la locomotora 1 y tengo entonces la locomotora 2, igualo en qué posición se van a encontrar y despejo el tiempo, ¿sí? Y me da exactamente lo mismo. ¿Es claro el punto? Sí, profe, pero es 0.045 horas. Ah, ok, sí. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Es 0.045 horas. Y aquí 0. Muchas gracias, sí, yo lo hice y me dio eso. 0.45. Listo. ¿Alguna pregunta, comentario? No, bueno, listo. Entonces el otro me dice, un auto viaja al norte a 30 metros durante 10 minutos, luego viaja al sur. Qué pena, un auto viaja al norte a 30 metros por segundo durante 10 minutos, luego viaja al sur a 40 metros por segundo durante 20 minutos. ¿Cuál es la distancia total que viaja el auto y cuál es su desplazamiento? Entonces, solamente hallemos la distancia total. Pues la distancia total va a ser simplemente la distancia que recorre acá, que serían 30 metros por segundo, o sea, velocidad por tiempo. El tiempo es en segundos, es 10 centavos de segundos. Este es en el primer trayecto, la distancia total, más en el segundo trayecto recorre a una velocidad de 40 metros por segundo y el tiempo que se demora pues es 20, entonces 20 centavos de segundo. Eso es para el segundo trayecto. ¿Cuánto me da eso? Eso me da sexto, 6, 5. Sorry, es por 60, sí. Yo les he dicho que mis lunes no son los mejores. Entonces, es 10 por 60, Y, sorry, 20 por 60. Gracias. Eso me da 66,000. Listo. 66,000 metros. Eso para la distancia recorrida. Para el desplazamiento es diferente porque el desplazamiento es viaja al norte, el primer trayecto, y viaja al sur, el segundo trayecto. El segundo trayecto es más grande, entonces viaja al sur. Yo tendría que hallar, bueno, uno es positivo, el otro es negativo, y ahí veo quién es mayor, ¿sí? Eso sí, hallar el desplazamiento. Pero bueno, lo dejamos ahí. Listo. Quiero que nos enfoquemos mejor en este otro. Es una pregunta conceptual. Entonces dice, un profesor de física sale de su casa y camina por la acera hacia la universidad. A los 5 minutos comienza a llover y él regresa a casa, ¿sí? La distancia a su casa en función del tiempo se muestra en la gráfica. ¿En cuál de los puntos? Y bueno, hay una serie de preguntas. Entonces él parte de su casa, que está en x igual a 0, empieza a caminar hacia la Universidad Nacional, ¿sí? Aquí, digamos que es horizontal, que sea horizontal. Ahí está un poco inclinada, pero bueno, supongamos que es horizontal. Él llega acá, empezó a llover y como que lo pienso un minutico, me devuelvo, les voy y les dicto clases. Y no, mejor no les dicto clases. Y se devuelve para su casa. Y se va otra vez para su casa. ¿Sí? Entonces, tengo esos puntos marcados ahí y me preguntan lo siguiente. ¿En cuál de los puntos indicados su velocidad es 0? 1, 2, 3, 4, 5. ¿En cuál de los puntos indicados su velocidad es 0? Estaba lloviendo, no puede ir a dictar clase. Claro, en virtual nunca va a pasar eso. Entonces, en el punto 4, efectivamente. ¿Por qué? Porque la línea tangente a la gráfica es horizontal. Es horizontal.
La línea tangente a la gráfica es horizontal. Ahí la velocidad es 0. La gráfica es complicada, como se dan cuenta. Yo no tengo una expresión matemática, pero yo sé que ahí es 0. Listo. ¿Cuándo la velocidad es constante y positiva? Constante y positiva. Al menos en qué rango sería aproximadamente constante y positiva. Como dice Andrés, en uno, solamente en uno, porque aquí es prácticamente una línea recta. En uno es aproximadamente una línea recta, entonces aquí la velocidad sería constante. Cuando es una línea recta, la velocidad es constante. En dos no, aunque es positiva, no. En 3 tampoco y aquí es negativa. Entonces, solamente en uno es constante y positiva. La recta tangente en el punto 1 es constante y positiva. Aproximadamente, ahí se ve más o menos una línea recta. ¿Cuándo es constante y negativa? Pues sencillamente en 5. 5. Constante y negativa, porque esa sí es una línea recta perfecta y tiene pendiente negativa. Recuerden, positiva hacia acá, 0 y negativa. Listo. De magnitud creciente. ¿Dónde la velocidad es de magnitud creciente? En 1 es constante y en 4 es 0. En 2, porque fíjense, la pendiente antes de 2, justo antes de 2 es esta. Y la pendiente después de 2 es esta. La pendiente acaba de aumentar entre justo antecitos de 2 y justo después de 2. Quiere decir que en 2 la magnitud está creciendo, la velocidad está creciendo. Justo antes de 2 tengo una pendiente, pero después de 2 tengo otra. La pendiente después de 2 es mayor que la pendiente antes de 2. Entonces está creciendo. ¿Dónde está decreciendo? De magnitud decreciente. En 3, la pendiente aquí es así y la otra pendiente aquí es así. Entonces, claramente la primera, antes de 3, la pendiente es mayor que después. Entonces, la magnitud está decreciendo. ¿Se notan toda la información que yo puedo obtener de la gráfica? ¿Sí? Así yo no tengo una expresión de la gráfica, puedo obtener muchísima información. ¿Listo? Bueno. Siguiente. Bueno, voy a regresar aquí un momentico a la presentación. En los últimos minutos, sí me alcanza el tiempo. Sí. Listo. Listo. Este ejercicio, por favor, tómenle un pantallazo. Yo no lo resolví el viernes. También les dije lo mismo. Por favor, le toman un pantallazo, lo revisan, lo hacen ustedes para que practiquen ahí en la casa. Después, si tienen alguna duda, lo revisamos, pero bueno, digamos que solamente complementario. Listo. El siguiente, están viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Listo. Ahora este. Aquí es muy parecido al anterior. Solamente quiero que rápidamente verifiquemos. ¿Qué tipo de figura es la posición? Es parecido a uno que habíamos hecho antes. Parábola. Parecido, una parábola. ¿Hacia arriba o hacia abajo se abre? Hacia abajo. Hacia abajo, porque es negativo el coeficiente que acompaña a t cuadrado. Entonces tiene que ser una cosa así. Si es una cosa así, tiene una posición máxima. Este es el eje X de posición y este es el tiempo. Quiere decir que va a llegar a una posición máxima. ¿Cómo encuentro esa posición máxima? Derivando e igualando a 0. Si yo derivo esto, lo voy a derivar aquí rápidamente. Me queda que la velocidad es, la derivada del primer término es 0, la del segundo es 25.9 metros sobre segundo, menos el 2 baja, 2 que multiplica 11.79 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Entonces, esta es la velocidad.
Si yo le igualo a 0 y despejo el tiempo, puedo hallar el tiempo acá, donde tengo la posición máxima. Con el tiempo que tengo la posición máxima, lo reemplazo en la posición y obtendría cuál es la posición máxima. ¿Sí? Ese es el procedimiento para realizar ese ejercicio, lo repito. Veo la función, veo que es una parábola que se hace ahora hacia abajo, entonces pues tiene un punto máximo, lo derivo igual a 0, de ahí despejo el tiempo máximo. Con el tiempo máximo ya solamente reemplazar en la primera ecuación y sé cuál es el x máximo. Y ya. No me lo detallo más para poder avanzar y que no me vaya a retrasar con respecto al otro grupo. Ya creo que igual tenemos más tiempo de sobra, pero entonces, claro, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Es parecido al que habíamos hecho antes. Bien. Entonces, bueno, voy a hablar de aceleración promedio. Ok, me quedan 4. Listo, 4. La aceleración promedio se define muy parecido a la velocidad, como definimos velocidad promedio. Solamente que ahora lo que nosotros llamamos aceleración es lo que cambia la velocidad. ¿Cómo cambia la velocidad? ¿Sí? Entonces, si la velocidad está cambiando, voy a tener una aceleración. Recuerden que la velocidad es un vector. Entonces, si cambia su magnitud, el vector cambia. Y si cambia su dirección, el vector también cambia. ¿Sí? Si yo estoy caminando hacia la derecha y me devuelvo hacia la izquierda, pues así tenga la misma velocidad, vaya en magnitud. Si cambio de dirección, pues cambia. Si yo estoy en un plano en 2D y yo tomo una curva o algo, así mantenga la magnitud, si la dirección está cambiando, pues la velocidad está cambiando porque la velocidad es un vector. Entonces, empezamos por la definición de aceleración promedio y es cuánto cambia la velocidad con respecto al tiempo. Es delta V sobre delta T. Entonces, parecido a lo que teníamos antes, pues va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, en analogía con nuestra definición de velocidad promedio. Entonces, ¿cuánto cambió la velocidad? El vector velocidad dividido cuánto cambió el intervalo de tiempo. Aquí todavía estamos en una dimensión. ¿Sí? Esa es mi aceleración promedio. Yo puedo tener, la aceleración depende del eje. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. La aceleración es un vector y depende del eje. Entonces, así como la velocidad, si yo pongo el eje hacia acá, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, la aceleración también depende del eje. Entonces, supongamos que pongo el eje hacia la derecha, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo decir lo siguiente. Si estoy aumentando mi velocidad, o sea, el auto estaba arrancando, la aceleración es positiva, ¿sí? Moviéndome hacia allá. Si estoy frenando, la aceleración es negativa, ¿sí? Y si un ciclista, por ejemplo, va a velocidad constante, pues si voy a velocidad constante, quiere decir que la velocidad no está cambiando. Constante en magnitud y dirección. No solo en magnitud, sino también en dirección. ¿Sí? Entonces, si se mantiene constante, yo digo que la aceleración es 0. La aceleración es 0. ¿Listo? Permítanme aquí un segundito, edito un detalle. Listo. Entonces, acá. Un segundito. Ahora sí. Entonces, con el eje hacia acá, tengo eso que está ahí. Aquí tengo un diagramita de cómo se ve la aceleración. Las líneas rojas son velocidad. En este caso, yo tengo un auto que aumenta, digamos que cada foto es un segundo. Entonces, clean, aumenta una distancia, aumenta la misma distancia, aumenta la misma distancia, aumenta la misma distancia. Entonces, el vector velocidad tiene el mismo tamaño, ¿sí? La magnitud es constante, la dirección es constante, esto es velocidad constante. Aceleración igual a 0. En el de arriba. En el de el segundo, tengo una velocidad que primero es pequeña, aumento un pedacito, luego aumenta un poco más, la velocidad es mayor, luego aumenta más, la velocidad es mayor, luego aumenta más la distancia recorrida, la velocidad es mayor. La velocidad está aumentando. Si está aumentando hacia allá, quiere decir que la aceleración, pues que hay una aceleración.
y que apunta en esa dirección. Aquí la aceleración estoy suponiendo que es constante, pero bueno, lo importante es que es aquí mayor que 0 en esa dirección. La dirección es hacia el eje X positivo. Entonces, fíjense, la distancia entre las fotos iba aumentando, la velocidad, por lo tanto, está aumentando y, por lo tanto, tengo una aceleración. En el último, tengo un vector velocidad, aquí tengo una distancia. Aquí avance menos, entonces cada vez es más pequeño el vector, avance menos, cada vez es más pequeño, avance menos, es cada vez más pequeño. Quiere decir que estoy frenando, ¿sí? Si estoy frenando y me estaba moviendo hacia la derecha, pues tengo una aceleración. En este caso, pues con la componente negativa, menor que 0, ¿sí? ¿Claro eso? Listo. Una pregunta rápida. Si la velocidad de un objeto es 0 en un instante, ¿significa eso que la aceleración es 0? Si la velocidad de un objeto es 0 en un instante, ¿significa eso que la aceleración es 0? No, no. ¿Por qué? Supongamos que un carro se mueve hacia la derecha, llega hasta acá y se empieza a devolver, ¿sí? La velocidad por un instante es 0, pero eso no quiere decir que no tenga aceleración. Tiene una aceleración, bueno, digamos que negativa siempre, o podría ser, por ejemplo, que un carro que está empezando a arrancar, la velocidad inicial es 0, pero ya está arrancando, entonces tiene una aceleración mayor que 0, ¿sí? Entonces, que la velocidad sea 0 no quiere decir que la aceleración sea 0, ¿sí? Que la velocidad sea 0 no quiere decir que la aceleración sea 0. Yo puedo tener velocidad 0 y aún así tener aceleración, ¿sí? Aún así puedo tener aceleración. Si la aceleración es 0, ¿significa que la velocidad es 0? No, porque pues puedo ir a velocidad constante, puedo tener aceleración 0 e ir a velocidad constante como el ciclista. Pues me estoy moviendo, pero no estoy acelerando ni frenando. Eso, bien, ahí está bien. Listo. Una pregunta rápida. Aquí tengo una cosa ilustrativa para que tengan cuidado con los signos. Lo que pasa es que cuando un objeto está frenando decimos que está desacelerando, pero cuidado, cuidado. La aceleración no implica qué pena, la desaceleración no implica que la aceleración sea necesariamente negativa. La velocidad de un objeto que se mueve hacia la derecha a lo largo del eje X positivo es positiva. Si el objeto está frenando, la aceleración es negativa. Ok, voy a ilustrar esto con un ejemplo. ¿Alguien iba a preguntar algo? La aceleración también es un vector. La aceleración también es un vector. Aquí estoy en una dimensión y las flechitas, como se dan cuenta, moradas son de aceleración y es un vector. Alguien tiene el micrófono prendido, creo, pero no sé quién es. Ya, listo, ya lo apagaste. Ya. La aceleración es un vector, Listo, bueno. Fíjense en lo siguiente. Caso 1, primero el de acá. Yo tengo que en t igual a 1 tengo esta velocidad, ¿sí? Y en t igual a 2 de 5 segundos tengo esta otra velocidad. Mi velocidad disminuyó, ahí está en el tamaño de las flechitas y el valor. Aquí tenía 15 metros por segundo, aquí tengo 5 metros por segundo. Voy a calcular mi aceleración. Pues tengo velocidad final, que es 5, menos velocidad inicial, que es 15, sobre el intervalo de tiempo. Tiempo final 5, tiempo inicial 0, la resta me da 5. Si yo lo calculo me da menos 2, menos 2. Entonces, el tamaño de la flechita disminuyó en velocidad porque la velocidad estaba disminuyendo. Estoy desacelerando. Calculo la aceleración y me da negativa. Quiere decir que la aceleración va hacia allá y está frenando el carro. Sí, estoy acelerando, no estoy acelerando hacia la derecha porque si no aumentaría mi velocidad. Estoy acelerando hacia la izquierda en este caso para poder disminuir la velocidad del carro. ¿Sí? Entonces me dio negativa, ok. Ahora yo miro lo siguiente, tengan cuidado con este es algo que les pasa a veces, y es que
Velocidad inicial en t igual a 0 segundos es menos 15. Menos 15. Velocidad final en t igual a 2 de 5 segundos es menos 5. Entonces, fíjense, la magnitud de la velocidad disminuyó. El carro también está frenando, se está deteniendo, solamente que se estaba moviendo era hacia la izquierda, hacia la izquierda. Velocidad final, menos 5, porque va hacia la izquierda. Velocidad inicial, menos 15, pero aquí como es menos, recuerden que es, lo voy a escribir aquí. A es igual a menos 5 metros sobre segundo, menos 15. Mi velocidad inicial es menos 15. Menos por menos me da más. Y lo divido por 5 segundos. Entonces me da menos 5 más 15 me da 10, divido 5 me da 2. Entonces fíjense, mi aceleración me dio positiva. Aunque el auto esté frenando, mi aceleración me dio positiva. ¿Por qué? Porque como yo estoy moviéndose hacia la izquierda, para poderlo frenar necesito acelerar en sentido contrario. ¿Sí? Me muevo hacia la izquierda, repito. Para poder frenar necesito una aceleración en sentido contrario, en sentido contrario. Entonces, el signo de la aceleración no me dice si está frenando o no. El signo de la aceleración no me dice si está frenando o no. Ese signo depende de los ejes, depende de hacia dónde se estaba moviendo, hacia dónde se estaba moviendo. Entonces, a veces siempre piensan, no, es que es como negativo, estoy frenando. No, no. Aquí sí, pero aquí no. En los dos casos estaba frenando, pero en uno me dio positiva y en otro me dio negativa. ¿Preguntas? Es que a veces estamos mal acostumbrados del lenguaje, ¿sí? Listo. Profe, Entonces, yo tengo una pregunta también. Pues todo claro hasta ahora, excepto una cosita que fue cuando preguntó si no hay velocidad, no hay aceleración, ahí sí, todavía lo estoy pensando no, un ok, poco. ok, bien. Lo que pasa es que em, supongamos que un carro está arrancando, ¿sí? En t igual a 0, mi velocidad es igual a 0. ¿Listo? Pero él, justo un instante después va a tener una velocidad. Estoy justo cuando ya estoy arrancando, o sea, ¿sí? Ya estoy justo a punto de empezar a mover. Entonces, para empezar a moverme, yo necesito una aceleración, digamos, mayor que 0, ¿sí? Si me quiero mover hacia acá. Entonces, justo en el instante, en t igual a 0, es 0. Pero en un instante siguiente, infinitesimalmente cerca, yo me estoy moviendo. Entonces, pasé, digamos, un delta t después, ¿sí? Yo tengo una velocidad mayor que 0. Para que pasar de aquí a aquí, ¿sí? De aquí a aquí, yo necesito pasar de 0 a una velocidad mayor que 0. Necesito una aceleración. Entonces, así yo en un instante tengo una velocidad igual a 0, en el siguiente voy a tener una velocidad mayor que 0. Otra forma de verlo, cuando veamos aceleración instantánea, es que yo puedo tener una gráfica y yo tengo una curva. Digamos que esto es velocidad y esto es tiempo. No me gusta esta explicación, pero es una explicación matemática. Aquí la velocidad es 0 y aquí la velocidad es 0. Pero la pendiente, que va a ser mi aceleración, luego lo diré en la siguiente clase, es en este caso negativa y en este caso positiva. Aunque la velocidad era 0, justo en ese instante, en este instante y en este instante la velocidad era 0, las pendientes de la gráfica que me van a hacer la derivada y que van a hacer la aceleración no son 0. Entonces, cuando la velocidad es 0, no necesariamente mi aceleración es 0, que lo que quiere decir es que yo tengo una velocidad. Que tenga un valor no implica que no esté cambiando. Y si está cambiando, hay aceleración. Tengo el valor de 0. ¿Está cambiando? Sí está cambiando, entonces tengo aceleración. Tengo el valor de 0. ¿No está cambiando? Entonces no hay aceleración. Pero si tengo una velocidad 0, pero va a cambiar, y está cambiando, ¿sí? Así esté pasando por 0, tiene aceleración. ¿Mejor? Sí, profe, sí, ahora sí ya entendí. Ok. Valentina, ¿querías hacer una pregunta?
Sí, sí, señor. Quería como aclarar, perdón por la intensidad de unos conceptos. Entonces, rápidamente, la velocidad promedio entonces es el desplazamiento sobre el tiempo. La Sí, instantánea es la derivada de la función posición, ¿sí? sí, La rapidez promedio es la distancia total sobre el tiempo. sí, Listo, y ahora la rapidez o rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad instantánea. sí. ¿Y qué podría ser entonces la magnitud de la velocidad promedio? ¿O no es nada, no existe? La magnitud de la velocidad promedio es la magnitud de la velocidad promedio. No tiene nombre. No Ah, tiene. listo. Gracias. Listo. Bueno, ok. Bien, les dejo este de tarea. Les pongo la solución. Era calcular una aceleración promedio, no es más. Aquí está, bueno, era un guepardo que puede acelerar de 0 a 96, compararlo con un auto. La velocidad, lo hacen en la casa, también en pantalla, se lo revisan, es alguna cuenta sencilla. La aceleración del guepardo es muy alta y es más alta que la aceleración de la gravedad. El guepardo es un animal bien particular. Él acelera más rápido que si uno estuviera en caída libre. O sea, si me caigo de un edificio, el guepardo de hecho acelera más rápido que lo que yo acelero cayéndome desde un edificio. La aceleración de la gravedad es 9.81 a nivel del mar. La del guepardo es 13. La de un Corvette es 5.9. ¿Sí? Es menor que la de la gravedad. ¿Sí? El guepardo puede pasar de 0 a 96 kilómetros en 2 segundos. ¿Sí? Sin embargo, el guepardo tiene un problema. ¿Alguien sabe cuál es el problema del guepardo? Porque a veces se le escapan los antílopes. Porque se cansa rápido. El guepardo se cansa muy rápido. Entonces él tiene que estar muy cerca del antílope porque aunque el antílope no es tan rápido y no acelera tanto, él puede mantener una velocidad de 40 kilómetros por hora por varios minutos. En cambio, el guepardo no. El guepardo es lo que comúnmente se dice, él puede hacer un pique, pero rápidamente se cansa. Si no alcanza a tapar al alcanzar el antílope, si esté cerca, él ya tiene que ya parar porque no puede mantener esa velocidad durante tanto tiempo, ¿sí? Él tiene una aceleración rápida, pero luego se cansa. Y entonces, con tal de que el antílope lo vea lo suficientemente lejos, él puede empezar, aunque sea más despacio, pero puede mantener más esa velocidad, ¿sí? Y la puede mantener durante varios minutos y el guepardo ya no lo va a perseguir porque ya no puede, ¿sí? Sí, entonces, bueno, revisen ese ejercicio, le tomen un pantallazo. Es una cuentica ahí sencilla, era para más un contexto, pero bueno, ahí ya se me acabó el tiempo. Entonces, bueno, muchas gracias. La grabación la pueden acceder en los eventos. En los eventos ahí está la grabación de la clase. Si saben cómo, ¿cierto? O les llega un correo o algo así. Sí, señor, sí. Sí, llegó un Ok, correo. entonces, bueno, ahí vienen las grabaciones de la clase. El miércoles entonces continuamos con esto. Y el viernes tienen clase, recuerden eso, el viernes tienen clase. Yo pongo el espacio en Moodle para que suban el taller, verifiquen que lo subieron, que está ahí en PDF, puede ser a mano, ¿sí? Puede ser a computador, como lo quieran hacer, bien presentado, pero en PDF el archivo final. Listo. Entonces, 6 horitas, 6 horitas. No son 8, 6 horas. Listo. Esta semana. Pero la otra semana solamente serían 2 para ustedes. Es cierto, más el laboratorio esa noche, tienes razón. Sí. Pero bueno, la otra semana es festivo. Bien, entonces también lean el capítulo que yo había puesto ahí en el CIERS. Por favor, vayan leyéndolo, es de lo que estamos viendo, de lo que estamos viendo. Muchas gracias y hasta luego y nos vemos el miércoles. Muchas gracias, profe. Vale, gracias, Hasta profe. luego. Buena Gracias, clase. hasta Que luego. esté bien. Hasta luego, que estén muy bien.